Hola, buenas noches. Bienvenidos al cuarto debate electoral aquí en la 2 de Televisión Española, en el que 4 fuerzas políticas van a expresar sus proyectos, sus ideas para las próximas elecciones del 6 de junio. El lunes pasado hablamos y debatimos sobre el estado de la seguridad ciudadana y de las libertades, algo que nos afectaba directamente a nuestra vida cotidiana y también a nuestra dignidad como personas. Pues bien, hoy vamos a hablar del estado de bienestar, algo directamente ligado no solo con la dignidad, sino también con la igualdad y con la solidaridad entre las personas. Para eso hemos invitado hoy a 4 representantes de 4 fuerzas políticas del Parlamento. Tenemos con nosotros al señor Griñán, del PSOE, buenas noches, a la señora Villalobos, del Partido Popular, al señor Roca, de Convergencia y Unión, y a la señora Ruiz Jiménez, del CDS. Señores invitados, bienvenidos, buenas noches. La primera pregunta va dirigida al señor Griñán, del PSOE. Imagínense, señor Griñán, que su partido gana las elecciones el 6 de junio. ¿Cómo usted dedicaría el presupuesto para bienestar social, presupuesto próximo, en los próximos 4 años, con qué prioridades y cuál sería su programa de bienestar social? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, hablar de política de bienestar es, en definitiva, hablar de la política en el sentido más noble de la palabra, porque es hablar del grado de compromiso que adquiere una sociedad en cada momento por la corrección de las desigualdades, por la igualdad de oportunidades y por la solidaridad social. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el sistema capitalista es un sistema que produce en su funcionamiento desigualdades, produce marginación, produce inseguridad. El mercado sirve para fijar precios a determinados productos, pero hay bienes en la sociedad que es imposible que se les fije un precio en el mercado, porque si lo tuvieran, solamente podrían acceder a esos bienes por las personas que tuvieran dinero para pagarlos. Por consiguiente, hay bienes como la educación o como la sanidad que tienen que ser regulados por el Estado. Por eso es necesario que el Estado, un Estado que además esté no sometido a los intereses particulares, pues se siga comprometiendo, como lo ha hecho en los últimos años, pues para que la educación, la protección de la salud o las pensiones sean algo que estén al alcance de todos los españoles, de quien tenga más recursos económicos y de quienes tengan menos recursos económicos. Los objetivos, por consiguiente, de una política de bienestar social son fundamentalmente 2. El primero de ellos, conseguir pues, una igualdad de oportunidades, que es sencillamente conseguir aquello que dice de forma magistral la Constitución española, de que todas las libertades individuales, para no ser papel mojado, sean reales y efectivas. Y para eso hace falta un compromiso del Estado, un compromiso por la educación y un compromiso para que todos los chavales, todos los niños, todos los jóvenes de España puedan llegar hasta el límite de sus capacidades con independencia de los recursos económicos que tengan su familia. Y junto a la igualdad de oportunidades hace falta también mantener un compromiso del Estado por la solidaridad social, es decir, sencillamente que aquellas personas que por enfermedad, por accidente, por invalidez, por vejez o simplemente por necesidad no puedan ya ser competitivos, reciban la solidaridad de toda la sociedad a través de un sistema de protección social. Así las cosas, las prioridades son estas, dentro de lo que sería un programa socialista, y al mismo tiempo serían, una vez conseguida la universalización de la educación, de las pensiones, de la sanidad, mejorar el funcionamiento de estos servicios públicos, dotarlos de una mayor calidad y al mismo tiempo hacer también que se adapten a las necesidades reales que tiene en cada momento la sociedad española. Gracias, señor Griñán. La siguiente pregunta es para la señora Villalobos. ¿Su partido qué quitaría o qué añadiría a estas prioridades, a este proyecto que ha diseñado el señor Griñán? ¿Cuál es su idea de modelo de bienestar social? Yo creo que el concepto de bienestar social no solamente es un concepto que funciona en España, yo creo que es un acuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial, de todos los gobiernos europeos, los gobiernos desarrollados, para, desde el punto de vista de la solidaridad, conseguir la igualdad de aquellas personas menos favorecidas. Por lo tanto, yo creo que en este momento en Europa, todos los países gobernados por partidos populares, gobernados por partidos de socialistas, intentan luchar por conseguir esos mínimos exigibles para toda la sociedad de bienestar social. Al final, la palabra bienestar social lo que quiere decir es eso. Por lo tanto, en este momento no puedo discrepar del planteamiento del representante del grupo y del gobierno socialista, el señor Griñán, porque efectivamente compartimos esos criterios, como no podía ser menos, como sucede en todos los países de la comunidad. Lo que ocurre es que para mantener esos niveles de protección social que requiere la sociedad española, para mantener una educación de calidad, una educación que ya se ha conseguido un nivel de universalización que ya partió del año 79, son logros conseguidos con grandes esfuerzos a lo largo de estos años, de estos últimos 10 años, 15 años de la sociedad española, para mantener esta educación, para mantener una sanidad adecuada. Me imagino que después pasaremos también a analizar cada una de estas cuestiones,
y sobre todo para mantener unos niveles de protección a los más débiles, a los que se refería el señor Griñán en torno a la solidaridad, para conseguir que tengan esos niveles mínimos de protección, para nosotros esas son las prioridades. Primero los más débiles, es decir, los ancianos, las personas mayores, los minusválidos, que en este país son muchos y están bastante abandonados, los enfermos, la marginación, porque las sociedades occidentales producen marginación y es necesario que el conjunto de la sociedad se preocupe por ellos para integrarlos en el normal desenvolvimiento de la sociedad. No es posible crear ningún tipo de protección social, que es el empleo. Para repartir la riqueza, para repartir una tarta, es necesario que haya tarta y es necesario crear esa tarta. Y en este momento la tarta fundamental que tenemos que crear es el empleo. No hay forma de mantener niveles de protección adecuados en una sociedad, ni mantener los que se tienen, si no se consigue crear empleo. Con 3.300.000 parados no se puede crear riqueza ni se puede mantener los niveles de protección. Por lo tanto, lo que plantea el Partido Popular para conseguir niveles de protección que nos acerquen a la media de los países de la comunidad, que todavía no estamos en ello, es necesario invertir todos los esfuerzos de todas las políticas que se hagan desde el Gobierno a la creación del empleo, para poder después repartir esa riqueza que genera ese empleo. Por lo tanto, creación de empleo para conseguir después repartir ese bienestar social. Muchas gracias, señora Villalobos. Esta pregunta va dirigida al señor Roca. Señor Roca, el bienestar social y las políticas de igualdad se hacen con el dinero de todos. Esto está ligado al concepto que hemos dicho al principio de solidaridad. ¿Cómo entiende su partido la solidaridad dentro del estado de bienestar de Cataluña y dentro del Estado español? ¿Cómo combina esa solidaridad dentro de Cataluña y en el resto del Estado? Hablaré de todo el Estado, si le parece, entre otras razones porque las políticas de bienestar tienen una gran proyección a través de lo que son los presupuestos generales del Estado. La solidaridad tiene un instrumento de expresión que son los presupuestos generales del Estado. Y luego viene todo el problema de la distribución territorial, que mejor no hablar porque no quedaría muy bien el señor Griñán y por tanto es mejor no tratar de este tema. Pero vamos a ver, pero aquí el problema fundamental es que en este momento en España, de cada 4 personas que trabajan y cotizan, por cada 4 hay 3 que cobran o una pensión o un subsidio. Esta es una relación que se justifica por una situación de desempleo muy alta y por unas necesidades sociales muy importantes y por una solidaridad a la que usted aludía. Pero esto, hemos de ser sinceros, no tiene una proyección que vaya adelante sin límite. Tendremos que ser capaces de estudiar cómo solventamos esta situación. Y esto tiene que hacerse con mucha dificultad. Decía muy bien Celia Villalobos, decía, aquí tendremos que un objetivo fundamental es la creación de empleo y después ver cómo podemos atender socialmente estas necesidades. No podrá ser después, tendrá que ser simultáneo. Tendremos que crear empleo y a la vez dotar de las dotaciones presupuestarias necesarias unas situaciones sociales que reclaman hoy ya, por razón de los importantes déficits generados, mayores dotaciones. Esto es muy difícil económicamente, pero por eso tendremos que establecer lo que usted hacía mención en la primera intervención, que es un orden de prioridades. Tendremos que plantearles al conjunto de la sociedad qué es lo que quieren avanzar en el 94. ¿Quieren ustedes avanzar más en sanidad? ¿Quieren ustedes avanzar más en seguridad social, prestaciones de todo tipo? ¿O quieren avanzar? No lo podremos hacer todo a la vez, pero podemos, evidentemente, hacer en un plan de 4 años una programación que nos permita mejorar unos déficits espectaculares. Mire usted, el 75% de los pensionistas españoles no alcanzan al salario mínimo interprofesional. Y el salario mínimo interprofesional quiere decir el salario de subsistencia. Ciertamente, lo que no podemos decirles a esta gente es decir, mire usted, dentro de un tiempo ya nos ocuparemos de ustedes, porque lo reclaman para pasado mañana, incluso algunos para antes de ayer. Hay unas situaciones de déficit que le hemos de explicar a la sociedad española que requerirán un esfuerzo de solidaridad. Van a requerir un esfuerzo de solidaridad, porque si no, dejaremos a muchos en situaciones de injusticia muy permanente y además que su vida es efímera y puede ser que el día que tengan ya justicia ellos no estén. Gracias, señor Roca. La última exposición le corresponde a la representante del CDS, a la señora Ruiz Jiménez. ¿Qué semejanzas y qué diferencias encuentra usted en estas exposiciones previas? ¿Cuál es el programa de su partido en los temas del estado de bienestar, en todos los temas de protección social? Bueno, yo creo que en los diagnósticos respecto a los desequilibrios que tiene el estado de bienestar, es decir, esa distribución de más dignidad, más calidad de vida en sanidad, en educación, en prestaciones sociales, yo creo que en los diagnósticos coincidimos todos.
hay desequilibrios profundos. Con el crecimiento que tenemos en este momento, crecimiento prácticamente cero, repartir la tarta es muy difícil y que llegue a todos esa tarta muy complicado. Entonces, realmente hay que trabajar, yo creo que a dos niveles. Hay que trabajar a un nivel a corto plazo para corregir estos desequilibrios que se producen en la gestión de los servicios públicos, que son los que el ciudadano percibe día a día, en la falta de sanidad, en la falta de educación adecuada para un método muy competitivo de sociedad, en las prestaciones sociales diarias, en las pensiones, pero al mismo tiempo hay que trabajar sobre los profesionales que administran esa administración pública. ¿Cómo trabajamos sobre los profesionales, sean los sanitarios, sean los docentes, sean los funcionarios que tienen que administrar esos servicios y que están también revenidos porque no están bien tratados y el ciudadano percibe un maltrato ahí? Pero yo creo que es más importante trabajar a largo plazo. Esto es a corto plazo las medidas que hay que tener. El CDS piensa, y estamos en las tendencias, que se está produciendo un cambio internacional muy profundo. Hoy se habla de desarrollo sostenible, cómo hacer el crecimiento y el bienestar sostenible para generaciones futuras, y está claro que tal como está el estado de bienestar, tiene unos desequilibrios tan profundos que hoy día no garantizamos, ni siquiera a los que estamos en estas sociedades, pero desde luego a las futuras no. Entonces pensamos que es muy importante empezar a trabajar sobre las pautas de conducta, sobre los valores de la sociedad. ¿Por qué nos preguntamos cómo extender un servicio de salud a todos los ciudadanos con lo costoso que hoy es día? Y identificamos inmediatamente salud con más hospitales, más médicos, más medicinas. Y no nos preguntamos en absoluto por qué las sociedades se enferman. ¿Qué grado de salud quieren nuestros ciudadanos? ¿Cómo ayudamos a nuestros ciudadanos a no enfermar? Porque muchas de estas enfermedades son patológicas de unas sociedades muy injustas y muy estresadas, las que producen este tipo de sociedad en el que estamos, tan competitivas. No preparamos al ciudadano para un modelo de sociedad diferente. Y yo creo que hay que trabajar a los dos niveles, acortar los problemas diarios que tiene el ciudadano, pero al mismo tiempo abrir horizontes de cambio y de pautas diferentes. Hay que autorresponsabilizar al ciudadano, hay que motivar a los responsables de la administración pública e indudablemente abrir nuevos caminos, porque si no vamos a entrar en un colapso y vamos a tener todos unas mismas medidas que no sabemos cómo administrar. Muchas gracias, señora Ruiz Jiménez. Después de estas 4 exposiciones, que naturalmente pues, coinciden mucho en el diagnóstico y en los objetivos, puesto que quién no está de acuerdo con dar jubilación, pensiones a nuestros viejos, con dar educación a nuestros hijos, son temas objetivos prioritarios para todos, pero puede haber matices en el cómo conseguir esos objetivos. Si les parece, pasamos al tema de cómo arbitramos políticas de igualdad, políticas de solidaridad, para que se puedan conseguir esos objetivos. Me gustaría que el señor Griñán nos explicara qué papel corresponde al Estado en su visión del estado de bienestar, qué papel corresponde a la sociedad, es decir, en ese binomio de libertad, igualdad, eficacia, equidad, mercado, Estado, etcétera. ¿Cómo sitúa su proyecto socialista en este binomio? Yo creo que hay que mantener o hay que encontrar, ¿no?, un equilibrio entre lo que sería el compromiso público, el compromiso del Estado y el compromiso de la sociedad. Algo de ello ha dicho Guadalupe y me parece importante. No solamente el Estado tiene que buscar corregir los desequilibrios y las desigualdades a través de una política activa, es decir, tiene que crear un sistema nacional de salud que sea de cobertura universal, que se financie públicamente, que atienda a las enfermedades de unos pocos con el dinero de todos. También tiene que haber una educación pública, una educación que se tiene que financiar también públicamente para que no haya diferencias en el acceso a la educación de un chaval con otro. Y luego tiene que haber también un sistema de pensiones públicos financiado con el dinero de todos los españoles. Son los activos, fundamentalmente, los que contribuyen al gasto, al sostenimiento del gasto de pensiones. Pero junto a ese compromiso público es necesario también incorporar un compromiso privado de toda la sociedad. Lo decía Guadalupe, es decir, por mucho que nosotros hagamos por el Estado, por mejorar la salud de los ciudadanos, también tiene que haber un compromiso de los propios ciudadanos por cuidar su propia salud y atender a las enfermedades de las personas que tienen próximas, no mirar a otro lado cuando una persona está enferma. Exactamente igual, tenemos que tener una educación pública, pero al mismo tiempo un compromiso de los ciudadanos para educar a sus propios hijos. Y tenemos también que tener pues, un sistema de pensiones, pero de nada valdría el sistema de pensiones si en la sociedad no se respeta a los ancianos. Ese equilibrio entre los compromisos públicos y privados es el que nosotros propugnamos. Pero en todo caso, entendemos que el Estado no debe declinar de ninguna manera sus responsabilidades y hay determinadas funciones, como decía al principio de mi intervención, que difícilmente se van a poder conseguir en el mercado. Ni la sanidad ni la educación se van a obtener en el mercado porque ya digo que inmediatamente se pondría un precio a la asistencia sanitaria, un precio a la enseñanza y ya eso dividiría a los españoles entre quienes pueden pagar el precio y quienes no pueden pagar el precio. ¿Y hay límites para la sanidad? ¿Todo para todos? ¿Cuál es el coste? ¿Están ustedes de acuerdo?
plantear cuál es el papel del Estado, yo creo que se parte de principios un tanto estáticos. O sea, aquí estamos hablando de que las sociedades evolucionan. Aquí el señor Griñán dice que está de acuerdo con la representante del CDS, que efectivamente hay que involucrar a la sociedad. Pero ahí nos quedamos a la hora de hacer que evolucione también el Estado. Es que yo creo que se puede mejorar la sanidad pública utilizando instrumentos que hoy no se utilizan. Cuando uno parte de la idea de que todo tiene que ser público y que lo público siempre es mejor que lo privado, cuando hay una especie de demonios familiares contra lo privado, ya hay una condición hablando. Es decir que la sanidad española que estamos hoy, yo creo, señor Griñán, que tienen un poco de orejera ideológica. Sinceramente, porque yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, porque usted ha sido responsable sanitario de la comunidad autónoma de donde yo vengo, de Andalucía. Y usted sabe que con los sistemas que existen hoy, es decir, con la sanidad pública, se puede acabar con las listas de espera. Se puede conseguir que la relación sea más directa entre los auxiliares de ese personal sanitario de trabajo a consuelo. Y eso se puede hacer con este mismo sistema. Lo que ocurre es que hay que introducir variables que ustedes no han sido capaces de introducir. ¿Por qué ese odio a lo privado? Yo no entiendo por qué usted, que es funcionario del Estado, tiene derecho a utilizar la MUFACE, y todo lo que es funcionario lo sabe, es decir, puede utilizar la elección de libre médico, de hospital, de centro, y sin embargo el resto de los españoles que pagan cotizaciones y están en el sistema de la Seguridad Social, en salud, no tienen derecho. ¿Qué diferencia hay entre unos españoles y otros? Yo creo que si hiciéramos un ejercicio de imaginación, de capacidad, de abrirnos a la realidad de que estamos viviendo en el resto de los países de la comunidad, seríamos capaces de utilizar todos los medios sanitarios para conseguir primero esa cuestión. Y hay que dignificar y devolver al personal que está trabajando en los hospitales, exactamente igual que está trabajando en la educación, el orgullo de su propio trabajo. Pero yo tengo un hermano médico en el sistema público, en el SAS de Andalucía. Es un hombre que dedica muchísimas horas de su tiempo a prepararse, muchísimas horas de su tiempo a investigar, y es cirujano. Y no tiene ningún tipo de compensación. Otro señor que no hace ni la cuarta parte de lo que hace este hombre, cobra exactamente lo mismo. Y opera una vez, y él opera 16, porque la ha elegido, porque hay una vocación. Y ustedes están matando esa participación, y ustedes están matando esa relación. Y yo creo que para conseguir esa participación de la sociedad, sería necesario quitarse esa orejera y abrir, como decía Consuelo, las puertas, Guadalupe, perdóname, las puertas, como eres eurodiputado, yo no lo he sido nunca, es la primera vez que coincido contigo, perdóname. Coincidiremos en el Parlamento. Eso espero. Aunque lo tengas difícil, yo espero que sí. No lo tenemos. Entonces, abrir las puertas a la sociedad para que entre en ese viento fresco de la propia sociedad, que participe. Y yo creo que eso no cuesta más dinero de lo que cuesta hoy el sistema sanitario, ni el sistema. Estamos entrando en sanidad privada, sanidad pública. Sí. ¿Puede interrumpirse? No es una contradicción. Yo digo las dos cosas. Por alusiones, por alusiones que no eran, por lo visto, no eran consecuencia de mi intervención, porque me ha puesto en la boca palabras que yo no he dicho, pero está bien para poder afirmar las suyas propias. Y cuando usted afirma las suyas, yo entonces podré afirmar las mías. Pero, hombre, yo no he dicho en ningún caso que no sea mejorable la sanidad. ¿Cómo no va a serlo? Si yo me dedico a eso. Yo me dedico día a día a mejorar la sanidad. ¿Cómo no va a ser mejorable? Pero usted hace una contraposición público-privado que a mí me gustaría aclarar, porque yo no la he hecho. Juntos. ¿La ha hecho usted? Juntos. No, pero permítame, déjeme. Es decir, ¿qué es lo que yo creo que tiene que ser siempre público en la sanidad? La financiación. De acuerdo. El aseguramiento universal. De acuerdo. Pero espérese que termine, y a lo mejor sí está de acuerdo en todo, por eso déjeme decirlo, y luego usted dice, pues estoy de acuerdo, y fíjese, hemos terminado. Mire, el aseguramiento público creo que tiene que ser universal. ¿Por qué? Porque si nosotros fraccionamos el aseguramiento, si rompemos el aseguramiento, estamos rompiendo la solidaridad no entre ricos y pobres, que es una solidaridad que siempre hay que mantener, sino entre sanos y enfermos. Sino entre sanos y enfermos, que es mucho más complicado. A una persona que es joven, es sana, tiene mucha salud y tiene mucho dinero, siempre le resulta cara la sanidad pública, porque va a tener que pagar muchos impuestos y va a usarla poco. Pero esa persona tiene que financiar la sanidad pública porque con su dinero se va a atender a personas que son mayores, que tienen poca salud y que tienen poco dinero y que tienen gastos de enfermedad enormes. Si rompemos el aseguramiento y dejamos una libre competencia entre aseguradoras privadas y públicas, lo que va a ocurrir es que al final van a seleccionar los riesgos las compañías aseguradoras. No le quepa la menor duda. Si usted es buen conductor, le van a cobrar muy poca prima. Si es usted mal conductor, le van a cobrar mucha prima. Perdone que termine el argumento, pero déjeme terminar. Y en salud va a pasar exactamente igual. Si usted tiene mucha salud,
A usted le van a cobrar una prima muy baja. Si es usted una persona muy enferma, le van a echar del seguro. Eso es un principio fundamental. Son las compañías las que eligen los riesgos. Vamos a ver. Aquí estamos disimulando la realidad. Estamos disimulando. Es decir, aquí, primero, el déficit de la sanidad es espantoso. ¿Es o no? Es espantoso. Está saneado. No, ¿qué caramba está saneado? Si lo debemos todo. Y por lo tanto, siempre sí, que cada año tenéis más déficit, no lo controláis. Unos más y otros cada menos. año liquidáis. El Insalud más que a lo mejor otras gestoras. Sobre todo lo que no pagáis. Es decir, por lo tanto, vosotros tenéis un sistema de privatizar oculto, que consiste en que, en vez de decir haya una libre opción de que unos puedan elegir un sistema u otro, vosotros lo que decís es, en vez de libre elección, lo que vamos a hacer es una lista de medicamentos que vamos a suprimir o no de la seguridad social. Esto ya se ha hecho, ¿no? O vamos a traspasar a los empresarios la incapacidad laboral transitoria, es otra forma de privatizar, o incluso tenéis una fórmula fantástica para privatizar que consiste en no pagar a los proveedores del Insalud, no les pagáis, retrasáis hasta infinitum esto. Y entonces no hay que privatizar. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es sanear y regular y hacerlo bien. Y esto no funciona. En este momento este es un sistema que no funciona y en cambio podría funcionar. ¿Por qué renunciamos en este momento a las aportaciones que puedan hacerse desde expresiones mutualistas, de expresiones de seguros concertados con la propia seguridad social, con la sanidad, para poder ir descargando costes que en este momento están gravando de una manera insuperable a la propia sanidad pública? Es decir, a base de mantener principios, lo que se está perjudicando es la sanidad de calidad. Y el ciudadano no quiere una sanidad o pública o privada, lo que quiere el ciudadano es una sanidad de calidad, que lo que paga le sirva para mantener una sanidad de calidad. Y esto en este momento no se da. Por lo tanto, como mínimo, tendríais que aceptar que hemos de empezar a estudiar si esto hay que reformarlo o no. Como mínimo, empezar a estudiar. Empezar a decir, mira, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, a ver si podemos mejorar. Porque lo que está en este momento, con el cuadro que tenéis, esto no mejora, esto empeora. No desde el punto de vista de ciertas prestaciones, que mejoran, pero sí desde el punto de vista de la viabilidad del sistema. Si cada día se debe más dinero, si lo sabes. Si cada día os retrasáis más en el pago, siempre sí. Y entonces, a través de esto, ¿cómo vais a mantener este sistema? Hay que ponerle al tema un poco de imaginación. Y por otra parte, seamos europeos, que los más países europeos han tenido capacidad de imaginar algo nuevo, ¿no? El argumento es perfecto, pero cuando lo unes no cuadra. Es decir, si debemos más dinero, ¿cómo vamos a deber menos dinero? Dándolo, financiando, perdón, luego hablamos de eso, financiando aseguradoras privadas. Descargando la sanidad pública de es que va a tener que pagar alguien porque las aseguradoras privadas... Perdón, digamos a la gente una cosa, porque si no se enterarán. La sanidad de este país, la sanidad pública, en un 75% se paga desde los presupuestos generales del Estado vía impuestos, ¿verdad? Oye, solo el 25% sale de las cotizaciones de la sociedad. ¿Es de acuerdo o no? Por lo tanto, cuando estamos hablando de la libre elección de sistema, estamos dirigiéndonos simplemente a una cuota del 25%. Por tanto, no a la financiación global. Nada afectaría a que los presupuestos pero la pregunta siguieran. Es que la pregunta era otra. Esa persona que puede elegir una aseguradora privada, ¿quién le financia las cuotas del aseguramiento? Él se las pagará. Él se las paga de su bolsillo. Pero lo que pasa es que tú le tendrás que liberar de pagar dos veces la cuota. Y si tiene, si tiene una enfermedad cuyo coste de tratamiento es de 100 millones de pesetas anuales, ¿quién se lo paga? ¿Me permites un ¿La segundo? compañía de seguro privado? ¿Me permites un segundo? ¿O la va a echar la compañía de seguro privado? Pero tú tienes un sistema, para entendernos, muy original. Habéis dicho, hemos universalizado. Habéis incorporado a toda una serie... En Cataluña también, Sí. En Cataluña lo tenemos igual. Perdón, estamos hablando de España, ¿no? Sí, Cataluña. Pero Cataluña pues entonces, la Generalidad. habéis universalizado, y en el momento en que universalizáis, cargáis al sistema con 1 millón de personas más o menos... habéis incorporado en el último tiempo. Y sin que esto se haya traducido en incremento de dotaciones presupuestarias para atender esto. Luego dicen hay listas de espera. ¿Cómo no pueden haber listas de espera? Y encima resulta que vosotros tenéis la enorme ventaja, que todos pagan la seguridad social y tenéis la enorme ventaja de que muchos de ellos, cuando enferman, no van a la sanidad. Porque si fueran al sistema público, las listas de espera se multiplican. Pero ¿por qué no van a la sanidad también? Hay que preguntar. Tú dices, el ciudadano busca una sanidad ante todo, o busca una salud ante todo. Entonces yo creo que aquí hay que mezclar un poco los dos temas. Y una vez vuelvo al esquema de a largo plazo.
Es decir, yo creo que efectivamente una de las misiones a corto plazo es gestionar mejor, pero no puede ser el fin en sí mismo el gestionar mejor, es para tener mayor calidad y mayor garantía al ciudadano. Pero no nos preguntamos también el papel que podría cubrir esa sanidad pública de abrirse al ciudadano. ¿Por qué tiene que tratar al enfermo? ¿Por qué el ciudadano no puede llegar a un centro de salud para buscar prevención, para buscar de alguna manera ese trato humano que de alguna manera le lleve a cambiar esas pautas que estamos diciendo que son importantes de cambiar para que se autorresponsabilice? Hay que abrir los centros de salud, hay que hacer una atención sanitaria diferente también al ciudadano, cosa que no ocurre. Estamos hablando de los casos graves, de las grandes enfermedades que recurren y que efectivamente tienen un tratamiento muy costoso. Pero es que hay cantidad de casos que son pequeños casos del ciudadano que llega al día a día con pequeños tratamientos que son maltratados y que no encuentran ahí de alguna manera un uso. Efectivamente se está cambiando ese sistema con los centros de asistencia primaria. Que es lo que tienes toda la razón, pero nuestra responsabilidad, porque de futuro estamos hablando, supongo, y de presente. No, de futuro. Nuestra responsabilidad es saber una cosa: este sistema, si sigue igual como está, llegará un momento en que no producirá una sanidad de calidad. Y por lo tanto, no la producirá. Bueno, Miguel, hay que rectificar. Simplemente dos observaciones, Miguel. La primera, no es exactamente cierto que se hayan incorporado 7 millones de personas y que las dotaciones presupuestarias no hayan crecido exactamente. No en proporción. No, perdón, Miguel, mírate los datos. Han crecido un 40%. Sí. Nos gastábamos en el año 82, déjame decírtelo, en el año 82 nos gastábamos 22.000 pesetas por habitante y año. Y en el año 92, en pesetas del 82, 32.000 pesetas por habitante y año. Sí. Un 40% más en pesetas reales, con 7 millones más. Por consiguiente, se han aumentado las dotaciones presupuestarias por encima de lo que ha supuesto la incorporación de 7 millones. Primer dato. Segundo dato. Por mucho que uno se vaya a una aseguradora privada, cuando tiene la necesidad de esa enfermedad que le puede suponer para afrontarla el tener que vender su casa, su hacienda o dejar de estudiar su hijo, solamente la atiende la sanidad pública. Sí. Solamente la pública. Es decir, hasta la fecha. ¿Qué sanidad privada, qué seguro privado puede financiar enfermedades cuyo coste asistencial es superior a los 100 millones de pesetas al año? Ninguna. Pues no puede. Oye, porque se necesita la solidaridad de todos. Ya tienes la solución. Claro. Elimina estos supuestos excepcionales y manténlos en un tipo de seguridad pública. Pero si no pagan los sanos, ¿quién va a pagar? Esta es la concertación. Claro. No podemos desaprovechar las aportaciones que se arruinamos la sanidad. No arruinamos la sanidad, quizá la salvamos. No. Pero si lo que tenemos que salvar es al ciudadano y al enfermo. Bueno, a mí me gustaría volver a la realidad de las cosas. Yo no quiero plantear el tema entre las aseguradoras privadas y la sanidad pública. Yo apuesto por una sanidad pública. El problema, es cómo se puede gestionar esa sanidad pública que resulte mejor para lo único que tiene que resultar importante, que es para el ciudadano. Porque es que además da la casualidad que cuando estamos hablando de sanidad pública o de educación, estamos hablando del dinero de todos los españoles. Claro. Es que parece que es el presidente del gobierno que saca el bolsillo y firma los cheques. No, mire usted, no. Estamos hablando de los impuestos, que ya son bastantes, que pagamos entre todos. Lo vamos a intentar gestionar mejor. Vamos a ser realistas. Vamos a ir a lo razonable. Y lo razonable, señor Griñán, es cambiar un poco el sistema que ustedes han imperado y que ha gobernado durante estos 10 años. Ustedes se han equivocado en el sistema sanitario. Y ustedes están minusvalorando cuestiones que son fundamentales en el tema sanitario. Ustedes han minusvalorado la importancia de la capacidad de responsabilizaciones, por ejemplo, de los hospitales. ¿Por qué no pueden tener más responsabilidad? ¿Por qué no se puede premiar a la gente que trabaja mejor? ¿Por qué tenemos que ser todos iguales? Mire usted, yo no cobro igual que un señor que es presidente de una empresa grandísima que tiene 24.000 puestos de trabajo en su empresa, porque yo soy incapaz de hacerlo. ¿Por qué tenemos que ser todos ahí exactamente iguales? Es que es imposible. Usted tiene que potenciar que los que están en la sanidad pública funcionen bien. Y usted tiene que hacer que los gestores de esos hospitales hagan una sanidad barata. Es que usted sabe igual que yo, porque usted ha ido a hospitales exactamente igual que yo, que hay grandes aparatos maravillosos que están en los sótanos sin utilizar. Y eso es dinero. Perdóneme, señor Griñán, eso es dinero. Y usted sabe que en este país se ha deteriorado muchas de las cuestiones de la sanidad pública. Hay menos camas hospitalarias que en el año 82. En total, considerando todas, las públicas y las privadas. Hay enfermos en listas de espera de 180.000 que había en el 82 a 427.000 que hay ahora. Eso sí que se llama universalizar.
Hay medio millón de españoles que están esperando ser operados. Y aquí tengo un caso concreto que, por cierto, se lo mostré a su compañera de gobierno, a la señora Fernández, en otro debate, y me dijo, démelo, porque yo solo voy a llevar a mi compañero Griñán, estábamos haciendo tráfico de influencia. La verdad es que no me importó porque es una señora que tiene 79 años, espero usted que encuentre el papelín, esta señora tiene 79 años, tiene un cáncer y la han citado para dentro de 10 meses. Claro, para hacerle un escáner. Y no es porque el médico y las enfermeras no quieran hacerlo, es que no hay posibilidad. Y tú dices que hay que vayan los sanos a los centros de salud, pero si no pueden ir ni los enfermos, ¿cómo van a ir los sanos? Pues sí, porque ¿Cómo van a ir los sanos? Primero vamos a intentar cubrir. Lo que hay que hacer es medicina preventiva, claro, efectivamente. Claro. Por ejemplo, en el tema del SIDA. Yo me acuerdo todavía cuando el señor Yu dijo que el SIDA no había que hacerle caso. Jolín, no había que hacerle caso. En el 82 un caso de SIDA y no tenía importancia. Nunca. Sí, lo dijo el señor Yu. Pero yo de esto, esto, señor Griñán, pero yo esto no quiero hacer cuestión. Porque pero los temas no está aquí el señor Yu. Señor Griñán, no. en los temas tan importantes que afectan a tanta gente, yo no quiero entrar en las descalificaciones. Simplemente que efectivamente estoy de acuerdo que hay que hacer medicina preventiva. Y si usted utilizara en el sistema público todas las posibilidades que da también la sanidad privada para estar concertada con la pública, y usted sabe que han bajado los conciertos, sería posible que la sanidad fuera mucho más eficaz. Y si usted fuera capaz de controlar ese déficit, que como bien decía el representante de Convergencia y Unión, es cierto, ustedes deben aproximadamente 1 billón, y usted sabe que ha sido responsable de Andalucía lo que usted ha dejado allí, que es que ya no va a haber médicos este verano en los centros de salud, porque como no se les paga, y ya los suministradores de los hospitales no van a llevar nada, porque no les pagan, porque están cerrando las empresas. Luego, no haga usted un panegírico de lo que es la sanidad pública, sino que haga usted una sanidad pública eficaz para los ciudadanos, que es a lo que estamos obligados desde el gobierno. Bueno, pero permítame, yo no he hecho ningún panegírico de la sanidad pública. Ay, aquí lo tiene usted. No lo he hecho ninguno. Se lo pero voy a dar le puedo decir... para que se lo lleve usted y se lo solucione, señora. Venga, muchas gracias, muy amable. Por lo que veo, el tráfico de influencia no funciona. No, a mí el tráfico de influencia no me gusta, pero es que por lo menos por esta señora, a ver si se lo resuelve. Sí le puedo decir, si me permite, le diría, primero, que efectivamente se han aumentado los conciertos. El modelo de sanidad de utilización de recursos privados será siempre que esos recursos privados sean necesarios. Porque lo que no se pueden, evidentemente, no se pueden concertar recursos privados que no son necesarios. Es decir, sencillamente porque se implanten voluntariamente por un empresario privado determinado. Pero fíjese que nosotros no tenemos ese problema de gestión que usted dice, sino todo lo contrario. Es decir, nosotros estamos gastando en gestión, en la sanidad pública, el 2,8% de nuestros recursos. En España, en general. Pero en España, en Cataluña, en Andalucía, en Galicia, en cualquier comunidad autónoma. Mientras que la media comunitaria es del 4% y en otros países es del 5 y pico. La sanidad privada tiene el 10% de gastos de gestión. Eso sí es un hecho cierto. Segundo, los conciertos se amplían en la medida en que es necesario utilizar esos recursos por la sanidad. Pero lo que no pueden hacer es esos recursos privados sustituir a los recursos públicos de ninguna manera, porque son absolutamente insuficientes para hacerlo. Entonces, no podemos decir que hay recursos privados ociosos en la medida en que todos los que son necesarios se han ido utilizando. Habla usted de listas de espera. De listas de espera podemos saber los que hay ahora mismo en listas de espera, lo sabemos en Cataluña, porque lo ha dicho la Generalidad, lo sabemos en Valencia, lo sabemos en Andalucía, lo sabemos en el InSalud, no lo sabemos en Galicia porque no se ha dicho, y al mismo tiempo tenemos unos planes determinados para acometer esos tiempos de espera, que están dando y se está consiguiendo reducir enormemente los tiempos de espera. Pero aparte de eso, que es un hecho cierto, usted habla también de que existen deudas. Existían deudas, efectivamente, y no solamente en España. La sanidad funciona normalmente porque la determinación del gasto la hace quien tiene que hacerla, que es el facultativo. Es el médico el que dice si una persona está enferma, dice si esa persona necesita una prueba de diagnóstico, qué medicamentos necesita, si necesita ver al especialista, si necesita ser intervenida quirúrgicamente y al mismo tiempo cuándo se le da de alta. Esas determinaciones las hace el médico y me parece lógico que así sea. Una buena gestión no puede consistir nunca en sustituir al médico esas determinaciones. Y esas determinaciones las tendrá que hacer siempre. Esa es la gente de gasto en sanidad. Pero por eso hay que trabajar también a nivel de los profesionales. Que no se trata de ese tipo de gestión. ¿Por qué en la sanidad pública, perdón que le diga una cosa, por qué cuando uno le llaman del hospital y dice, vente para acá, que aunque no te van a operar dentro de una semana, por lo menos coge la cama? Y tienes a una persona una semana allí, sentado en la camita, para esperar que lo operen. Eso es mala gestión. Yo me refiero a esa mala gestión. Y usted lo sabe como yo, señor Griñán. Como la dice usted, que así había dicho el señor Yu. ¿Exageraciones quiere usted?
No, exageraciones sin jolines. duda. Pero yo lo que creo es que nos quedan muchos temas de estado de bienestar si todavía. me permiten, yo lo que creo es que, vamos a ver, yo no tengo ningún inconveniente en decir que la sanidad pública ha mejorado. Claro. Y además lo puedo decir con una cierta razón, porque usted muy a menudo cita como ejemplo lo que está pasando en Cataluña. Lo cita usted, por tanto, ya no me cito a mí mismo, me cito a usted. Pero lo que sí que hemos de reconocer es que este sistema está llegando a los límites de sus propias posibilidades. Hay que revisarlo. Y si usted me dice, en vez de lo que usted propone, yo propongo otra cosa, de acuerdo, vamos a estudiar. Ahora, si usted me dice que sigamos igual, mire usted, perdón, ni hablar, porque lo que es cierto es que una mejor gestión, Celia, siempre necesitará, de entrada, más dotación presupuestaria. Todavía estamos lejos de las medias europeas. Y como no vamos sobrados de dinero, tendremos que ponerle imaginación al tema. Porque, o si no, esto no va a funcionar. Y Francia ha tenido imaginación. Y con un gobierno socialista solventó estas cuestiones, desde las ópticas que yo le estoy diciendo. Y no pasó nada, ¿eh? Y fue mejor. Y se saneó. Con un gobierno socialista se saneó. Y por último, sobre todo, a esta carta que no le den trámite. Porque es que, porque claro, si los 150.000 restantes dicen lo conveniente Miguel, que es estoy esto, de acuerdo contigo, pero pobre que no señora, le den por lo trámite, menos porque su entonces versión esto a ella, sería ¿no? escandaloso. No le parece nada En más Francia, nada a nadie, ¿no? En Francia es posible que se le diera solución por el gobierno socialista, pero usted sabe mejor que nadie cómo es el sistema sanitario francés. Sí, Bien. mejor que nadie no. No, casi perdón, tanto. el sistema sanitario francés, el ciudadano paga y luego le reembolsan lo que ha tenido que pagar. Por cierto, no todo. Le reembolsan solamente el 75% hasta que, a pesar de haber sido saneado por la administración socialista, ha llegado el gobierno francés actual y ha puesto todavía una mayor participación o aportación del ciudadano. Sí, porque no debía Estando ser, saneada, como usted ha dicho. no debía estar la sanidad estaba no debía saneada estar, y, sin embargo, no el debía gobierno conservador no francés debía estar tan, ha puesto que pague el ciudadano. Sí, pero no debía estar tan saneada. Pero fíjese, si yo lo que le quiero decir, para que usted lo entienda, es que efectivamente la sanidad tiene que buscar nuevas formas. Muy bien. Por ejemplo, una nueva forma es lo que estamos haciendo, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, que es separar lo que es la financiación de la provisión de recursos, de forma que uno pueda comprar los recursos sanitarios allí donde sean más eficientes. Eso estamos de acuerdo y se está haciendo en el INSalud y se está haciendo en la Generalidad de Cataluña. Pero lo que le estaba diciendo al principio, que no soy partidario, es de romper el aseguramiento universal, porque si rompemos el aseguramiento universal vamos a hacer una sanidad de sanos y una sanidad de enfermos y nadie va a financiar, vamos a poder financiar esas enfermedades costosísimas. El sistema sanitario español hace 1 millón de actos sanitarios al día. 1 millón de actos sanitarios al día. Es el sistema sanitario, el único de Europa, que hace trasplantes a las personas mayores de 65 años. Es el único que no distingue ni selecciona ningún riesgo. El único que al mismo tiempo no solamente no selecciona riesgos, sino que no cobra al paciente cuando va a consulta o cuando se lo hospitaliza. El único de la Comunidad Europea. Y lo hace todo por... Estamos de acuerdo. Efectivamente. Luego, el problema no es de gestión, señora Villalobos, no ponga ¿cuánto tiempo? El problema no es de gestión. El problema, como dice el señor Roca, ¿cuánto es de tiempo lo financiación. ¿Cuánto tiempo El problema lo es de podrás financiación, mantener? no de gestión. Tenemos entonces un buen sistema sanitario, los ciudadanos españoles están muy bien cubiertos. Hombre, sin duda. Lo que ustedes sin duda. proponen, sí, pues Sin duda. entonces usted no sale mucho a la Sin calle, duda. ¿eh? No, salgo bastante Usted a la sale calle. bastante poco a la Salgo calle, bastante porque a si la eso calle. fuera así, Mire usted. señor Guiñán, no habría 4 millones de españoles que pagan, aparte de pagar su cuota de la Seguridad Social, están pagando a una privada. Claro. Sea usted sincero y sobre todo sea usted Porque realista. tiene la pública Mire, detrás. perdóneme, Si no, no pagaría la perdóneme, privada. señor Guiñán. Mire usted, en temas como los que estamos hablando aquí, que nos está afectando a todos y cada uno de nosotros, yo creo que tenemos que dejarnos cuestiones ideológicas y de partido para intentar resolver Yo no. las cosas a los ciudadanos. Pero sí, eso yo sí, quiero, pero perdóneme, no cuestiones ideológicas. señor Guiñán, yo quiero una sanidad pública, pero eficaz. Y yo lo que no le veo nada de malo es que un ciudadano pueda elegir el médico que quiere ir. Y usted en el año 82 era en su programa y en el año 93 vuelve a aparecer en su programa. No han sido capaces de hacerlo. elegir en Y qué de sentido. centro ¿Elegir en qué hospitalario. sentido? Perdóneme, elegir su propio médico. Dentro del sistema. Claro, O y el fuera que del sea. sistema. No, no, Y fuera del y sistema. fuera del sistema. Claro que sí. Elegir Y es, es Vamos a usted, ver. ministro, el que le paga a ese que está fuera del sistema lo que ese señor le ha pagado por cuotas. Yo no estoy hablando de romper la unidad. Yo lo que estoy diciendo es que si yo quiero que me opere mi hermano o un cuñado mío, que también, yo que estoy rodeada de médicos y por eso me preocupa el tema. Pero aparte de están en la enfermos. sanidad pública.
Sí. Pues entonces no hay problema. Claro. Sí, No, no se trata de eso, si yo estoy hablando de sanidad pública. Lo que no podemos es pagar al médico en la sanidad pública que tú cuando puedas actúa en la elegir, privada. No que lo vamos a tú pagar. puedas elegir el médico dentro o fuera de la sanidad pública o privada. Pero si es el y mismo. que sea, no, Si es el perdón, mismo. perdón, no. Hay médicos que no están en la sanidad pública. Muy poquitos. Y yo no Claro, tengo por muy qué renunciar, porque el que ha hecho Muy una poquitos. sanidad de ricos y de pobres ha sido en cierta forma el Partido Socialista, por mucho que hayamos avanzado. Porque el que tiene mucho dinero puede elegir quién lo opera, incluso dentro de la propia seguridad social. Y usted lo sabe como ya, solamente tiene que pagarlo. Mire, pero puede señora operarse. Villalobos, Y a el mí que me tiene gustaría mucho acabar con esas dinero, el cuestiones. que tiene mucho dinero cuando tiene un problema serio de salud, está en La Paz. Está en el 12 de octubre. Claro, está en claro, el Ramón y claro. Cajal. El que Y no tiene, paga cotizaciones, simplemente le paga el el servicio, que ¿verdad? Tiene, el que ¿Y por qué tiene, otros no? el que hay enfermedades cuya asistencia son de 90 y 100 millones de pesetas. Sí. Y eso no lo puede pagar ningún español. Lo pagamos entre todos. Y eso de pagar entre todos es lo que define el Sistema Nacional de Salud. Bien, Y no señor podemos Griñán, romper esa ¿Y le unidad cobra de la usted ese señor solidaridad. los 90 Porque si millones? ¿Y le cobra rompemos... usted ese señor los 90 millones que vale la operación y no, No, está pagando la lo pagamos cotización? entre todos, usted y yo que estamos sanos. Vale, vale. Se lo pagamos al señor que está enfermo. Muy bien, hemos Y hablado... eso es la sanidad. Señor Griñán, señor Villalobos, hemos hablado de la solidaridad entre los enfermos y los sanos. A mí me gustaría pasar a un tema importante también, aunque la salud es lo primero naturalmente, y hemos hablado de ello en primer lugar, de la solidaridad entre los mayores, los jóvenes, los niños, la solidaridad entre generaciones, que también es muy importante. Si quieren empezamos con la solidaridad entre los adultos y los viejos. La sociedad se puede medir, la calidad de una sociedad por cómo trata a sus viejos. Vamos a ver cómo tratamos en España a nuestros viejos, la jubilación, la salud, el bienestar en general, hasta las diversiones si queremos. ¿Qué programas tienen ustedes para cómo la sociedad debe definirse en España en relación con el trato que da a la vejez? Cuando quiera. Adelante. Pues, bien, yo creo que aquí de entrada hay un problema, hay una cuestión que cuando hablamos de la tercera edad, de la gente mayor, a mí en términos muy poco electorales me gusta decir que es que nadie debe olvidar que la primera responsabilidad de la atención de los abuelos es de sus hijos. La primera. Estamos haciendo una sociedad a la que de vez en cuando hay que darle un sermoncito moral. Luego viene otro aspecto, que es las obligaciones de los poderes públicos y de la administración para atender estas cuestiones. Pero esto no inhibe ni declina la responsabilidad de los hijos. Porque hay una cosa que es muy importante, no podremos hacerlo todo por la gente mayor en sustitución de las responsabilidades de los hijos. No lo podemos hacer todo. Podremos hacer muchas cosas, bastantes. De entrada, ver qué podemos hacer para ir ganando en capacidad adquisitiva de las pensiones. Hacer desaparecer alguna injusticia absurda. Que el fenómeno de las viudas, que cobren una pensión de viudedad incompatible con la pensión de jubilación derivada de su propio trabajo durante tantos años, esto es una injusticia absurda. Que se les dé a elegir entre una u otra, esto es una barbaridad. Hemos de poder eliminar algún tipo de injusticia en este campo de las pensiones. Pero hemos de introducir un nuevo concepto. Hemos de reconsiderar, Griñán y los demás, hemos de reconsiderar la flexibilidad en la edad de jubilación. Está por considerar ya si ahora, en este momento, la jubilación obligatoria debe tener el mismo rigor que tenía hace muchos años. Yo creo que esto no sería conveniente. Entre otras razones, porque hay mucha gente que se considera en situación activa y podría continuar trabajando. Segundo punto, podría ser muy importante compatibilizar tiempo de trabajo y espacio de jubilación, es decir, que nos ahorraría dinero y en cambio el ciudadano estaría más satisfecho. Y hemos de contemplar un tratamiento global de la gente mayor. Hemos de hacer una ley que contemple toda su vertiente, porque aquí estamos siempre pensando en las pensiones, etcétera, en la residencia sanitaria, en los centros de día, en la asistencia domiciliaria, que está muy bien, pero además hay una vertiente humana de la persona mayor de edad que quiere ser activa en la sociedad, que quiere ser activa en el campo de la cultura, que quiere ser activa en el campo de los deportes, en el campo de su propia formación. Necesitamos ahí un planteamiento global interministerial que pueda agrupar las acciones que hacen referencia a este sector.
Por aquí hemos de ir. Pero no solo hacer un planteamiento global, yo creo que también continuado. Yo creo que hemos creado sociedades compartimentadas. Aquí dividimos lo que es aprendizaje, aquí dividimos lo que es la etapa laboral y aquí lo que es etapa jubilación. Y es un proceso continuado del ser humano, desde que nace, desde que aprende, cómo se desarrolla en el sistema profesional de su trabajo y cómo se emplea después cuando se retira. Porque si no hacemos sociedades compartimentadas, cuando es un continuo de un proceso vital. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta esto para lograr esta coordinación e integración del ser humano en su sociedad en todas sus etapas y en todas sus condiciones socioculturales, económicas, integrarlo en la sociedad, porque no se arregla el tema de la jubilación con la pensión. ¿Qué hacemos con los jubilados? Que hoy día jubilarse a los 60 años es joven. ¿Qué frustración creamos? De alguna manera tienes que crear centros, nosotros en el CDS proponemos centros de encuentro intergeneracional, precisamente por eso el ciudadano mayor puede indudablemente ayudar a mucho, a aprendizaje de los jóvenes, a escuelas, taller, a ser válido a la sociedad. Bien. Y efectivamente, entonces ese proceso continuo es lo que hay que tener en cuenta también. Yo creo que efectivamente es un problema importante y yo tampoco quiero hacer electoralismo porque se hace con demasiada frecuencia en un tema tan sensible. Efectivamente se han hecho avances en el sistema de protección de las personas mayores, eso es, hay que reconocerlo, se ha hecho avances a lo largo de estos últimos 17 años, se ha hecho avances desde los gobiernos centrales, pero también desde las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias y que han hecho un enorme autónoma gobernada desde Convergencia y Unión por el Partido Popular, por el Partido Socialista y que han hecho ese enorme esfuerzo. Pero ¿qué debemos hacer hacia el futuro? A mí me preocupa muchísimo que la sociedad española cada vez más, como el resto de las sociedades occidentales, es una sociedad de mayores. Cada vez la pirámide de población se ha vuelto, son más las personas mayores que las personas jóvenes. Y a mí me preocupa en una sociedad donde la sanidad, la prevención sanitaria ha avanzado en todo el mundo, porque la sanidad ha avanzado generalmente, duramos más tiempo y duramos más sanos. Y a mí me produce auténtico rubor, y estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones anteriores, ver cómo hay personas que en este momento se están jubilando en el sistema público de seguridad social con 52 años, que son personas que tienen muchísimo que darle a la sociedad todavía y que satisfacerse a sí mismas, ella, y se acaba convirtiendo en personas pasivas. Y yo creo que habría que hacer un esfuerzo para que la jubilación no fuese tan temprana, porque aparte de que es un esfuerzo de solidaridad, porque habitualmente son por expedientes de regulación de empleo y entre todos tenemos que pagar ese tipo de expedientes, qué duda cabe que hay que hacer un esfuerzo porque las personas se jubilen cuando quieran. Yo estoy de acuerdo con el señor Roque, en nuestro programa aparece la flexibilidad de la jubilación. Y yo no entiendo por qué los funcionarios se tienen que jubilar obligatoriamente a los 65 años. Hay trabajos que sí, hay trabajos como la minería que con 40 años te tienes que jubilar, porque ya has hecho todo lo que tenías que hacer y tienes que dedicarte ya a vivir tu propia vida. Pero, por ejemplo, en la administración, catedráticos, importantes, que pueden dar muchísimo a la sociedad, muchísimo a la universidad, están apartados. Yo no entiendo por qué el señor Grande, Cobian, todo el mundo lo admiramos tanto, lo traemos y lo llevamos, le damos premios y no lo dejamos dar clase en la universidad. El señor López Aranguren, que escribe libros, que piensa, que tiene capacidad de pensar y de ser original, en el sentido de crear. ¿Por qué no puede dar clase en la universidad? Pues no puede, porque ya está jubilado. Yo creo que eso teníamos que replantearlo, y no es un tema de partido, creo que es un tema de la propia sociedad, replantear el papel de las personas mayores, porque tienen mucho que dar. Y yo creo que hay que, en el tema de las jubilaciones, el incremento de las jubilaciones, efectivamente el 70% está por debajo del salario mínimo, y la situación de las viudas es insostenible. O las amas de casa, ¿qué seguridad social tiene? social El tema de las amas de casa, tal como está el sistema de seguridad social, sí, pero perdona, sinceramente creo que es una utopía plantear No, no es ninguna utopía, porque se puede cotizar voluntariamente. ¿Qué pasa con una mujer que ha estado 15 años casada, que la cobertura del seguro social se lo daba al marido, el marido se va porque se separa y se queda absolutamente sin ninguna atención? Es una pensión no contributiva que no existía. Entonces, bueno, ella puede cotizar, incrementa. Sí, pero tiene que cotizar durante 5 millones. Tiene que cotizar durante 7 años. Y en el tema de las prestaciones, perdóname, acabo en 2 segundos que me ha interrumpido. En el tema de las prestaciones no contributivas, yo debo decir que se ha hecho un avance importante, pero habría que perfeccionar más el sistema, porque si uno analiza las prestaciones no contributivas de la ley del 90, se da cuenta que la mayoría de ellos siguen en las pensiones asistenciales anteriores que intentan sustituir estas. Es decir, ahí hay algo que no está funcionando bien, cuando la gente no se quiere trasladar de pensiones asistenciales a pensiones no contributivas. Algo funciona bastante mal. Y sobre todo, y en el sentido que decía la representante del CDS, que estoy totalmente de acuerdo con ella, hay que involucrar a la sociedad. Por eso nosotros queremos crear realmente la ley de voluntariado social, que funcione en los dos sentidos, los jóvenes hacia los mayores y de los mayores hacia los jóvenes. La sociedad tiene que avanzar entre todos y desde luego y por encima de todo, nada de esto es posible si no se crea empleo. Con la situación de 11.800.000 ocupados en nuestro país es dificilísimo mantener políticas de protección social. Ya terminó, puedo. Bien, a mí me parece que la política de pensiones es una política que está condicionada
económicamente por el volumen de recursos que puede aportar una sociedad. Y yo agradezco enormemente a la señora Villalobos que tanto en la sanidad como en el capítulo de pensiones se reconozca lo mucho que se ha hecho y que a partir de ahí se quiera proyectar mejoras, que es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, yo estoy completamente convencido que quien más capacitado está para mejorar la sanidad es el que ha extendido la sanidad a todos los ciudadanos. Y que el más... Pero déjeme terminar, por favor, señora Villalobos. Y que el más capacitado está para mejorar las pensiones es el que ha hecho la cobertura universal del sistema de pensiones. Esa ama de casa hoy día tiene una pensión. No la tenía hace unos años, hoy día tendría una pensión. Pero es que hay 7 millones, más de 7 millones de pensionistas en España. Más de 7 millones de pensionistas lo que supone, para hacerlo en términos económicos y que todo el mundo lo entienda, que simplemente subir 1.000 pesetas, una pensión, la que fuere, 1.000 pesetas al mes, que es una cantidad insignificante porque no da ni siquiera para comprar la barra de pan de todos los días. Eso supone un gasto de más de 100.000 millones de pesetas. Por consiguiente, hay que saber efectivamente de dónde obtener los recursos para mejorar las pensiones. Y el esfuerzo ha sido notable porque hay 2 millones más de pensionistas y porque hay más de un 30% de incremento del poder adquisitivo. Cosa que hay que decir, hay que reconocer porque es así cierto. Que son insuficientes, sin ninguna duda. Que hay que mejorar también. La edad de jubilación. Mire, la edad de jubilación en España, salvo en el caso de los funcionarios, es voluntaria. Uno se puede jubilar cuando quiera. Pero es que hay un capitalismo salvaje que obliga a muchas personas a que tengan en un momento determinado, porque ya no tienen capacidad y fuerzas posibles para seguir trabajando. Entonces la fórmula no sería tanto decir voluntaristamente, vamos a mantener en activo a esas personas, sino buscar fórmulas, y ha habido algunas, como el contrato de relevo, de manera que una persona pudiera jubilarse en fórmulas de tránsito, es decir, que estuviera trabajando en vez de las 8 horas diarias, 4 horas para que lo pudiera relevar otra persona y así mantener la situación activa y prolongarla en el tiempo. Pero es verdad que hoy día a las personas se les jubilan, sencillamente pues porque, entre otras cosas, la sanidad ha mejorado el estado de salud de la población, y una persona hoy a los 65, 66, 68 años es una persona joven, es una persona que todavía tiene capacidad que ofrecer a la propia sociedad. El problema también es que las generaciones mayores de 40 años en España, lamentablemente, no tuvieron quien se ocupara de su formación y su educación y tienen un nivel de formación inferior a los jóvenes que vienen. Y se está produciendo, lamentablemente, y usted lo sabe, un proceso de sustitución en el mercado de trabajo de esas personas mayores por personas jóvenes que están más formadas, desde el punto de vista de que incluso hoy día jóvenes sin empleo anterior ha disminuido notablemente en las encuestas de desempleo. Por eso la formación tiene que ser continuada. Claro, ahí está. Pero perdón, que termino. Sí, y luego no es solamente un tema económico o un tema de jubilación, es un tema de atención integral. El gran problema, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Miguel Roca, el problema es que la propia sociedad también tiene que ocuparse de sus ancianos. Es decir, el anciano no es solamente una persona, que tengamos que darle una protección social con una pensión que hay que darla y cada vez más digna, ni tampoco cuidando de construir residencias geriátricas o residencias asistidas, que también hay que construirlas. Yo creo que también la propia sociedad debe atender al anciano y debe comprometerse en su propio cuidado. Hoy día tenemos todavía en el sistema sanitario, y lo vemos en verano, muchos ancianos que son abandonados en los hospitales por la familia, sencillamente para poder ver algo. Y esto no debe ser así, o no debería ser así. Por consiguiente, es lo que le hablaba antes, junto al compromiso público del Estado por garantizar un nivel económico decente en las pensiones de los jubilados y por mantener al mismo tiempo un sistema de protección social que le dé la atención sanitaria sin ninguna tasa, como se está dando hoy al anciano, pues también es conveniente mantener también una sociedad movilizada que proteja a sus ancianos y que al mismo tiempo los haga copartícipe de la familia en la misma medida que lo tienen que ser. Señor Griñán, yo lo que hay una cosa que es que no entiendo. Es que creo que lo va a compartir el señor Roca conmigo. Hay alguna cosa de verdad que no entiendo. Hemos estado de acuerdo, el señor Roca, el representante del CDS y yo, en decirle que se ha avanzado en esta sociedad, porque durante 20 años vivimos mejor, claro que sí, y hasta ahí podía llegar la broma. Pero ¿cómo es posible que el Partido Socialista diga que en este año haya 2 millones más de pensionistas debido a la acción del gobierno del Partido Socialista? Perdóneme, 2 millones. Simplemente la gente ha llegado a tener la edad para jubilarse, punto. Y tenemos que mantener ese sistema. Y respecto a que el que antes no tenía una pensión, ahora la tiene. Mire usted, las pensiones asistenciales que existían antes de la ley de prestaciones no contributivas, de la que usted alardea, en este momento, en el mes de febrero del 93, eran 304.000. Las prestaciones económicas no contributivas a las que usted se refiere son 140.000. Luego, al defecto que yo le decía antes, que la gente sigue prefiriendo la pensión anterior a esa ley, anterior al gobierno del Partido Socialista, a esta nueva del Partido Socialista, por algo será.
Sí, porque la y en el tema de formación, aparte de y en el tema de jubilación, formación, tiene también y en el tema enfermedad. de formación me ha tocado usted a mí lo que más me duele. Mire usted, efectivamente los que son mayores y sobre todo las mujeres casadas, divorciadas, con 45 años que se encuentran solas y sin formación, ese es el problema. Pero ¿por qué se gastan ustedes 500.000 millones de pesetas en formación profesional para los parados? Y no les ha cualificado. ¿Por qué lo han dedicado ustedes ese dinero a los que tenían ya más formación previa y no a los parados de menos formación previa? Son los datos del propio INE, señor Griñán. Y yo siento tener que decir esto. Pero es la realidad. Es que no es así. Hombre, Yo quisiera decir, Griñán, simplemente unas cosas muy breves, ¿no? La primera, hombre, no nos digas lo del capitalismo salvaje, porque el gobierno debe ser el que lo debe vigilar, ¿no? Digo yo, claro. Viene uno y dice, mire usted, hay un capitalismo salvaje, el como Estado no puede intervenir por ahí, el Estado no puede decir, intervenir en la sustitución de los trabajadores, Miguel. Claro. Es decir, vosotros debéis saber algo de esto. nada, ¿En un despido? nada. ¿En un despido? Bueno, pero algo debe haber algunas leyes, algún sistema que vosotros habéis elaborado, de ¿no? protección del despido. No, aquí decir capitalismo salvaje desde una persona que está en un gobierno y lleva 10 años en esto, diga, las leyes que nosotros hemos hecho se nos han disparado. Esto es otra cosa, pero es que no es la que no puede decir es hablar. Segundo punto, ¿qué más desearíamos que la sustitución se diera? Porque ahora lo que pasa es que a veces un mayor que se queda sin trabajo no le sustituye el joven, no le sustituye nadie. Es muy distinto. Tercer punto, la solidaridad. Ahora está pasando una cosa terrible, que es que la solidaridad no se está dando entre la sociedad y los pensionistas, sino que muy a menudo descargáis entre los propios pensionistas la solidaridad. Porque cuando distribuís, diríamos, el incremento de las pensiones, lo que decís es, el que tiene menos va a revisársele más, me parece muy justo. Pero el que tiene un poco más se le revisa menos y dice, oiga, pero yo no estuve cotizando durante toda mi vida para que me actualizara. ¿Cómo puede ser esto? Esto, en este momento, tenemos que tener sensación de que esto ya se está agotando. La solidaridad entre los pensionistas ya no dará más de sí. Porque si no, todo el sistema de pensiones vendrá abajo. Si tú estás diciéndole a la gente que está cotizando, pero que es él, cuando llegue al momento de cobrar su pensión, que tendrá que ser solidario con los otros pensionistas, dirá, mire usted, entonces póngame un salario base lo más bajito posible, porque no tengo ninguna confianza en el sistema. Por lo tanto, este es un mal sistema. Cuarto punto. Ese no es el sistema español, ese no es el sistema español, ese que has descrito. ¿Cómo que no? Hay un tope de cotización. Perdón. Las pensiones en España se revalorizan todas por el IPC, por acuerdo, como sabes muy bien, y las mínimas se revalorizan con un esfuerzo de todos los ciudadanos a través de los presupuestos generales del Estado. Luego no es el sistema que te está diciendo. A partir de una fecha. Claro, a partir de que hay muchas pensiones, hay muchas pensiones que no han tenido revisión durante muchos años. Claro, pero ahora tienen la revisión automática. Y las otras se revisan por los presupuestos del Estado. Otro punto. Tomemos nota de la línea de lo que señalabas, que por ejemplo, un capítulo que de cara a la gente mayor será muy importante es todo el tema de la asistencia domiciliaria. La gente no quiere irse de su casa, se va de su casa porque no tiene manera de ser asistida en su casa. Y la asistencia domiciliaria podría dar lugar a que desde la propia gente mayor, en acciones de voluntariado, percibiendo unas dietas, pudieran ellos hacer una acción más eficaz, menos costosa y más solidaria y más social. Y por último, tenemos que introducir un concepto en las prestaciones no contributivas. Con toda sinceridad, cuando un país tiene una bolsa de paro tan importante, gente que no percibe ningún tipo de prestación, que lo hay también, hemos de intentar que estas prestaciones se asocien a una incorporación a la actividad. Claro. Hemos de establecer más el salario mínimo de reinserción, es decir, hemos de intentar provocar un tipo de actividad que permita a esta persona asociar su ingreso a una actividad, porque le conviene. No le estamos explotando, le estamos entrando en la cultura del trabajo, porque una persona que se instala demasiado tiempo en la cultura del subsidio, al final es muy difícil de reciclar en la propia sociedad. Y por lo tanto, hemos de dar a esta prestación un sentido mucho más de reinserción, de reincorporación activa. No, a las prestaciones. Sí, pero hay algún tipo de... mayores de 65 años. Sí, eso utópicamente está bien, es muy complejo. Todo en la vida es... Igualmente. ¿Y por qué no? Muy bien. Es cambio de principio, de modificar esa solidaridad a nivel social y del ciudadano.
Indudablemente tienes que dejar y una continuidad en lo que es efectivamente el periodo laboral con el periodo de la jubilación. Tienes que tener una continuidad y es por eso también que él, yo creo que está muy bien, le puedes pagar una prestación mínima, pero le tienes que dar una misión, si no creas a gente frustrada en la sociedad, absolutamente frustrada. Tienes que darle una utilidad a ese trabajo y a esa prestación. Lo que pasa, Guadalupe, que por ejemplo el contrato de relevo que estaba pensado así, pues no tiene éxito. No tiene éxito porque lo que se exige muchas veces por las empresas es el tiempo completo, no fraccionar el tiempo entre dos trabajadores. Pero sí estoy de acuerdo. Sí, yo creo que incluso sería bueno, yo estoy de acuerdo en que sería bueno incluso que las propias pensiones de jubilación fueran compatibles con el trabajo, disminuyendo la parte de pensión por el salario percibido. Claro. Eso sería un cambio cultural en donde tendría que... ¿Y por qué no lo lleváis en vuestro programa? Nosotros sí. Nosotros llevamos eso en el programa. Yo creo que llegar a esa situación... Si eso no requiere apenas cambio legislativo, no requiere ninguna modificación. Eso requiere fundamentalmente la sociedad diferente. Bueno, pero la actitud de la sociedad hay que estimularla, porque si estamos esperando a que la sociedad, hasta que no vea que la sociedad tiene esta actitud, hay que estimular la actitud de la sociedad. Sí. Hay días para verlo. La mejor forma de estimular, desde mi punto de vista, a la sociedad, yo es que, claro, es muy difícil hablar aquí de cuestiones tan delicadas como las que estamos hablando. Es decir, yo estoy segura de que la sociedad española tiene ganas de salir de la crisis en la que se encuentra. Lo que necesita tal vez es el estímulo y la capacidad política desde un gobierno, decirle que nos tenemos que poner a trabajar para salir de donde estamos. Pero si durante unos años se la ha estado poniendo como modelo a seguir, estos señores que se hacen millonarios en 24 horas sin crear un puesto de trabajo, a los que nos tenemos que parecer todos. Si resulta que hay casas de 1.800 metros cuadrados que son el modelo a seguir que aparecen en la revista. Estamos hablando de pensiones. Sí. La crisis económica la hablamos efectivamente, es que esto tiene mucho que ver con las pensiones y con la protección social. Es muy difícil decirle con esos modelos, es muy difícil decirle a la sociedad que tiene que codo a codo arramarrarse las mangas, apretarse el cinturón y tirar para adelante. Para eso, creo yo, para que las prestaciones de desempleo sirvan realmente para cubrir, como debe ser, al que no tiene un puesto de trabajo por solidaridad. Es necesario también, que también los hay, no muchos, pero los hay, que están haciendo ese fraude, perseguir los que no se ha hecho hasta ahora y que no cobren algo que es del conjunto de la sociedad. Sí, que yo creo que es algo más que simplemente una medida económica o una medida jurídica. Yo creo que es un diferente talante social. Claro. Y de ahí eso tiene que dar ejemplo al gobierno. Y si no es muy difícil. ¿Me permites? Estoy tomando nota de una cosa para decir, debe ser muy difícil decirle a la sociedad esto que tú decías. Hay que decírselo. Sí, yo se lo digo. Hay que decírselo. Pero hay que dar ejemplo, hay que decirle, sí. Tenemos que dar el ejemplo todos, que sea. Pero lo que hay que decirle a la sociedad es de que, lógicamente, la demanda social se incrementa legítimamente y, en cambio, los recursos son escasos. Claro. Y, por lo tanto, si queremos primar el objetivo de la creación de empleo, que es el fundamental, tendremos que desviar muchos recursos hacia este sector. Y esto nos obligará a administrar muy bien los recursos sociales. Y tendremos que pedirle a la sociedad que haga un esfuerzo para valorar mucho los avances que se hagan. No para dejar de avanzar, sino para que valore mucho los avances que se hagan. Porque si no establecemos una cierta complicidad social sobre estas cuestiones, entonces estaremos siempre con un flanco muy descubierto. Hay que generar complicidad social y esto hay que explicarlo, hay que ser lo más sencillo posible. Y el gobierno tiene que ser un estímulo importante para esa solidaridad social que tiene que emerger en la gente, ¿no? Si no se dan estímulos, igual cuando hablamos de calidad de vida o de ecología, si no se estimula desde arriba, de alguna manera con patrones de consumo y con patrones, no se va a hacer desde abajo. Ya desde abajo se crean movimientos asociativos, voluntarios, de jóvenes, que son muy importantes y que hay que apoyar e incorporar a la sociedad. Yo creo que todos estos grupos de autoayuda que se están generando, o por qué la gente hoy día recurre a estos movimientos que muchas veces son sectas, pero que les infunden un espíritu de nueva energía, de energía cósmica, de solidaridad y de amor. ¿Por qué? Porque no lo hemos sabido hacer desde un patrón político tradicional. Entonces yo creo que la gente busca también otro tipo de... Guadalupe, te voy a dar un ejemplo para que digas. Es decir, si hay una asociación de determinados voluntarios, gente mayor o no, pero que tienen como objetivo buscar la manera de ayudar a la gente mayor, existe el Estado generoso por las actividades que realiza y cobrará el IVA. Muy bien.
Me cobra el IVA, vamos, lo que está queriendo En vez de decir. quitarse Está siendo excesivamente sutil, Miguel, en esta ocasión. Tengo que ser más... Pero bien, hay que, pues le cobran de todos modos, Miguel, es Queremos decir, lo que no se puede es hacer todo y todo al mismo tiempo. Es decir, Pero no, cobrar el pero IVA lo espera, podéis no, dejar de pero hacer. espera, no, el IVA se puede quitar, ese no es el problema. El ¿Cómo problema no es es el problema? el problema es que la sanidad, según tú, tiene problemas porque le falta dinero, le falta financiación. Las pensiones son bajas, luego falta financiación. Y luego, sin embargo, hay que dedicar todos los recursos a crear empleo y hay que elegir. Y por eso es difícil. Bueno, pues claro que es difícil. Y por eso hay Es que tan hacerlo difícil bien. como elegir. Es tan difícil como elegir. Yo creo que la elección en el modelo de protección social es avanzar según los recursos que genera una sociedad. Y estoy completamente convencido que ahora mismo en la sanidad, por ejemplo, el dinero que se invierte es un dinero bien utilizado y que al mismo tiempo resuelve muchos problemas que si no fuera con esa ayuda de todos no se podrían resolver individualmente por cada persona. Que en las pensiones pasa exactamente igual, aunque también falta dinero. Quizá en el desempleo es evidente que la factura es enorme. Estamos hablando de 2 billones de pesetas ¿Algo más? de Por los protección por déficits. desempleo. 2 billones de pesetas Algo contando más. todas las prestaciones, no solamente la prestación, algo más. el subsidio. Claro, ahí es donde... Tenemos 2 billones de 3 pesetas billones. para pagar el 2 desempleo y no tenemos ni un real para fomentar el empleo. No, hay exactamente... Maravilloso. Hombre, solamente podríamos decir que para fomentar el desempleo es todo el programa de formación profesional, que son 800.000 millones de pesetas. No, eso es un hecho cierto. Es decir, ¿cómo fomentas el empleo? ¿Cómo fomentas el empleo? Formando recuerdo que profesionalmente, hemos hablado- formando Entramos en otro debate. formando Del profesionalmente empleo a las hemos personas. hablado Entramos en otro convenientemente Hombre, en pero- otro de los debates. pero no Claro, es yo justo. quiero plantear, Perdón, si me permites, gustaría incorporar otro elemento de Adelante. solidaridad. Hemos hablado de la solidaridad entre ricos y pobres, entre enfermos y sanos, entre jóvenes y viejos. Vamos a hablar un poco de la solidaridad necesaria también entre no generaciones pasadas, sino las venideras. Solidaridad con los niños y con los jóvenes, del tema de la educación como un pilar básico del estado de bienestar. ¿Qué propuestas tienen ustedes en el tema de la educación, desde la guardería hasta la universidad? Ajá. Bueno, eso lo voy a decir en afirmativo, es decir, en proyectos que están en el programa electoral. Son primero, como dice la LOCSE, ampliar la edad de escolaridad obligatoria hasta los 16 años, lo que va a llevar consiguientemente a la implantación en todos los cursos de la educación secundaria obligatoria. En segundo lugar, ampliar la oferta de educación infantil para todos los niños entre 3 y 6 años. En tercer lugar, desarrollar ese programa de formación profesional que se ha firmado de común acuerdo con los agentes sociales y económicos y que supone una inversión de 800.000 millones de pesetas. En cuarto lugar, el aprendizaje de una lengua extranjera desde los 8 años y de una segunda lengua extranjera desde los 12. Educación para salud incorporada a los planes educativos de la LOCSE. Continuar todo el esfuerzo de becas y fondos destinados a becas. Sabemos que hemos pasado de 100 y pico mil becarios a más de 600.000 becarios actualmente. Continuar aumentando la oferta de enseñanzas universitarias. Y, por último, continuar también con el desarrollo de los programas de investigación más desarrollo. Esto es, resumidamente, lo que se contiene, es más que esto, pero esto es, en resumen, lo que se contiene en el programa electoral del Partido Socialista. Es la puesta, en definitiva, en marcha de la LOCSE y conseguir, al mismo tiempo, que el índice de escolaridad obligatoria a los 16 años se consiga a lo largo de esta legislatura. Me parece Desde luego, desde mi punto de vista, primero quiero decir algo positivo, para que después el señor Griñán no diga que yo todo lo veo negativo, porque creo que no, que hay cosas muy positivas. Y efectivamente en educación se ha avanzado bastante en estos últimos 18 años. Ya van 3. Se ha hecho un enorme avance. No, Ya van 3 avances. en digo. educación, no, hay muchos. El problema es cuando se llega al parón, cómo salir de la situación en la que estamos ahora. Esa es la dificultad, señor Griñán. Y uno de los graves problemas que tiene la enseñanza en España yo creo que es la calidad. Todavía no hemos conseguido calidad suficiente. No, señor Griñán, calidad suficiente para hacerla más competitiva, porque al final, en ese capitalismo salvaje, que yo no le llamaría así, al que usted llama, resulta que son los más preparados los que tienen más posibilidades, no en función de los orígenes, sino en función de la capacidad que hayan adquirido de conocimientos. Y hay que competir con el resto de los países europeos, hay libre circulación de trabajadores, eso complica bastante más las cosas. Luego hay que apostar por la calidad en la enseñanza. Y desde luego en la enseñanza básica, con la relación alumnos-profesores que existe ahora mismo, la enseñanza básica es muy difícil de mantener. Por encima, bastante por ¿Cuál es encima la relación? de la media 45. No. Hombre, No. en este momento, No. voy a buscarlo. Pero es Bueno, bastante por inferior. encima, Celia, deja es que decir, no te dio el dato, da pero los déjame datos que acabe. reales. Hay que continuar en la profundización de la escolarización total de nuestros estudiantes. Dinero a I+D.
en 1% del PIB y ahora está en 1,7, ha sufrido un retroceso bastante importante. Y hay que apostar por la investigación, ¿De 1,7 tanto en la un universidad, retroceso? no, del 0,7 en estos momentos. Sí, del PIB. No, pero en fin, Sí. Pero, Bueno, Perdón, dejadme que acabe, Pero dejadme mientras- por favor, porque si el señor Guiñán no me deja terminar, pues es muy Pensaba- complicado. pensaba Si me que está estaba buscando examinando... Le ruego que sean No. breves ya en las exposiciones porque Sí, nos es queda que muy si me poco tiempo. examina cada punto el señor Guiñán es muy difícil que acabe. No, termino. Y en el tema fundamental de la formación profesional es donde yo creo que hay que hacer un avance fundamental. La formación profesional es el pariente pobre de la enseñanza. No hemos conseguido todavía que los estudiantes buenos se quieran ir a formación profesional. Sigue funcionando en la sociedad que el tonto, el que no quiere estudiar, ese siempre acaba en la formación profesional. Y yo creo que es un gravísimo error. Hay que darle la calidad social que necesita nuestra formación profesional. Y hay que terminar definitivamente poniendo en marcha el Plan Nacional de Formación Profesional, porque debe usted reconocer y estar de acuerdo conmigo que nos obligan las propias comunidades, las comunidades europeas para el año 94. No tenemos todavía cerrado el plan de cualificaciones de los títulos de formación profesional, etcétera, etcétera. Y el Programa Nacional de Formación Profesional, que se aprobó hace muy poquito, va con muchísima lentitud y con muchísimos problemas. Y desde luego, si usted lo que aporta por la formación profesional es ese dinero que ha dicho usted aquí, los 800.000 millones, decirle que ya en la anterior legislatura nos hemos gastado en ocupacional solo 500.000 millones. Y no han cualificado a nuestros parados. Luego, el esfuerzo en formación tiene que ser mayor, porque una de las fórmulas para conseguir empleo es que nuestros trabajadores estén cualificados, tanto los trabajadores como los universitarios. Y todavía ahí España tiene que hacer muchísimo esfuerzo, que hasta ahora yo creo que se ha perdido un poco el tiempo. no, yo quisiera, señora Primero, me parece muy bien los objetivos de este programa. Lo que pasa es que estoy convencido que si miramos el programa del año 89 más o menos decía lo mismo. No había la LOCSE. No, entre otras cosas, lo que no hay ahora es financiación de la LOCSE. ¿Dónde está la ley de financiación de la LOCSE, Griñán? ¿Dónde está? ¿En qué? Los presupuestos anuales. No, ¿dónde está? No serán estos del 93. Supongo que desde hablar de los 94, ya lo haremos, pero no se trata, aquí no están. Por lo tanto, claro, hablar de unos objetivos que en este momento sabemos que van cojos por culpa precisamente de que no se ha podido atender las previsiones que la LOCSE requiere desde el punto de vista financiero. Y yo, fíjate, que no se han podido atender. Puedo incluso comprender algunos razonamientos que hayan podido conducir a esto, pero no se diga que no estamos retrasados. La LOCSE no está cumpliéndose en sus previsiones y plazos. Primer punto. Segunda cuestión. En el tema de la formación profesional, lo que se está haciendo en este momento es, en todo caso, invertir en un sistema que se está demostrando que no está dando buenos resultados. Y esto es cierto, no está dando buenos resultados, entre otras razones, porque tenemos una formación profesional reglada y una formación profesional ocupacional que cada vez requieren más un tratamiento conjunto. Cada vez requieren que sean tratadas conjuntamente. Porque hoy ya son muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, los que ya necesitan reciclaje profesional, porque en su primera incorporación al trabajo ya les ha quedado, diríamos, caducada su especialidad o su conocimiento y necesitan ocuparse ya desde una perspectiva de un reciclaje profesional. Si esto no lo integramos, no va a funcionar bien. Y estamos en este momento no únicamente integrándole, sino consolidando ciertos vicios del sistema que no nos funcionan bien. Tercer punto, seguir hablando de formación profesional y mantener el INEM, el Instituto Nacional de Empleo, de la manera en que está, es pura utopía. El INEM no sirve absolutamente para nada. El INEM es un fracaso de la sociedad. Fíjate, así tú de esta manera... Hombre, también como el capitalismo... Sí. Perdón, Guadalupe tenía ahora la palabra. Perdóname, no. Bueno, el vamos fracaso a- del INEM es consecuencia de una falta de decisión política para resolver A ver, el problema. Celia. Porque todos Yo sabemos ya el lo problema voy. del INEM. Vamos a seguir con el tema de educación, porque quería pasar... No, Sí, pero es que Celia. el INEM Yo es pensé educación. que era un turno para hablar de los Sí. programas electorales, no del programa electoral socialista. Ha habido un 3 Es a decir, 1. a mí me Yo gustaría... no hablo Sí, del programa sí, electoral. yo Pero en Guadalupe definitiva- tenía la palabra en este No, momento. pero Dejamos simplemente- hablar a Guadalupe Ruiz Jiménez en este No, momento, por es- favor. Es dificilísimo. Señora Ruiz Jiménez, adelante. Cuando uno se es moderado y se respeta a los demás es dificilísimo intervenir, porque los demás no respetan. Bueno, yo lo que quiero decir, ¿cómo es eso? lo que quiero decir Si no es que tiene nada que efectivamente sí, hay mucho que decir. Yo creo que podemos leer todos la lista, como ha leído muy bien el señor Griñán, de las propuestas concretas en educación, sea sustitución de las pruebas de selectividad, sea gratuidad de los libros de texto, sea apoyo a la investigación, podemos leer una lista. Pero yo creo que estamos otra vez en lo mismo, es decir, hay que no perder de vista el proceso. Es decir, proceso continuado desde aprendizaje, el mundo laboral y la jubilación. Vuelvo a insistir en esto porque es muy importante la enseñanza continuada.
la universidad a distancia, los procesos a distancia y continuados, no solo del ciudadano que estamos preparando, sino también del docente. Vuelvo a lo mismo, hay que atender también al mundo del docente, el maestro, que tiene que estar enseñando y que tiene que estar reciclándose continuamente. Tampoco están motivados muchas veces por este sistema. Entonces yo creo que hay que atender estos dos planos porque es fundamental. Y yo no estoy de acuerdo con Celia cuando dice que la calidad hay que saber y preparar a los jóvenes para competir. Esto choca con lo que estábamos diciendo antes. Estamos haciendo sociedades competitivas e insolidarias. Tenemos que ir cambiando el modelo e ir creando también sociedades que de alguna manera integren y sean solidarias, y con una competición, como se preparan hoy a los jóvenes, está bien, pero si no fomentas el espíritu solidario de alguna manera, estás creando estos jóvenes insolidarios y totalmente cerrados y compartimentados. Yo lo veo muchas veces en los jóvenes que hoy día hasta los apuntes no se los quieren dejar porque, bueno, están preparándose para una guerra y una competición. Y esto es malo en la formación de los jóvenes, es malo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio de sociedad muy importante. Estamos dando ya en los contenidos que estamos dando de la educación lo que necesitan estos jóvenes para ser día mañana los dirigentes del futuro, de una sociedad diferente, que estamos diciendo que hay que cambiar. Yo creo que esos contenidos es lo importante. Muchas veces nos quedamos en los métodos, nos quedamos en las técnicas, pero no hablamos de los contenidos. A lo mejor el concepto de competir no es el que tú dices. Señora Villalobos, nos quedan un par de minutos apenas para concluir el debate, me acaban de comunicar, y lamento muchísimo que nos quede fuera un tema de discriminación o de solidaridad importante, que es entre el hombre y la mujer, que es un tema de verdad que me hubiese gustado dedicar más tiempo, pero por lo menos les pido una frase. ¿Qué opinan sus partidos, qué opinan ustedes sobre cómo hacerles más iguales en las oportunidades a los hombres y a las mujeres? ¿Qué ofrecen en ese terreno de la desigualdad entre sexos? Hemos hablado de desigualdad entre jóvenes y viejos, entre niños y jóvenes, entre enfermos y sanos, entre ricos y pobres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ofrecen para que las mujeres tengan más igualdad de oportunidades como los hombres? Un turno muy rápido, por favor. Yo creo que muy simplemente decir que yo creo que en este tema vamos a estar todos de acuerdo en la integración de la mujer. Yo creo que después a la hora de aplicar políticas a lo mejor hay diferencias. Yo le doy un acento muy importante en la capacitación de la mujer para que pueda acceder a un puesto de trabajo. Yo creo que la independencia se consigue cuando eres independiente económicamente, pero respeto y entiendo a la mujer que se quiera quedar en casa. Por lo tanto, políticas en el mercado laboral, de formación, de contratos de trabajo a tiempo parcial, que potencien la participación de la mujer en el mundo laboral. Pero yo, como no voy a tener más oportunidad de hablar, yo creo que hay otra serie de desigualdades que yo solamente voy a apuntarlas. Y creo que debemos hacer un esfuerzo enorme para favorecer a las organizaciones no gubernamentales, para que los servicios sociales a la marginación, a los gitanos, a las personas que no tienen nada, que las sociedades occidentales son muchas, puedan a través de las organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos, comunidades autónomas y al final la administración resolver estas cuestiones, porque yo estoy segura que la sociedad es capaz de resolver estas cuestiones. Gracias, señor Villalobos. Una frase queda para cada uno prácticamente. Yo quisiera decir que de entrada hay que añadir un tema para que nadie se enfade de los que nos esté viendo y escuchando. Nos hemos olvidado... Efectivamente, tengo toda la lista. Creo que... La droga. Pero sobre todo de este sector. Ahora, segunda cuestión para contestar a la pregunta del moderador. Yo creo que hay dos grandes líneas de trabajo en el campo de la mujer. La inserción de la mujer en el mundo del trabajo, que sigue encontrando dificultades, no únicamente en la inserción, sino en la duración de la propia relación laboral, encuentra dificultades y discriminaciones. Y segundo aspecto, saber compatibilizar todo lo que hace referencia al binomio trabajo-familia. Que esto allí hay unas necesidades de compatibilización que nos deberían hacer reflexionar mucho sobre este tema. Yo creo de todas maneras que, fíjese, en esta ocasión, creo que lo que yo debo hacer en este punto es aceptar que las mujeres pueden representar mejor los problemas de las propias mujeres que yo, que estoy hablando desde otra condición. No, yo Ruiz Jiménez, creo que lo hacen muy bien. Adelante. A mí me encanta que los derechos y libertades de las mujeres los defiendan los hombres. Yo creo que esa es la gran conquista, no cuando las defendemos las mujeres. Es decir, yo creo que lo más importante es conseguir lo que a nivel legal lo hemos conseguido ya, de igualdad, también en la sociedad y en la aceptación en el sistema productivo, en los diversos estamentos de la sociedad, sea en la política, sea en los diversos estamentos productivos de la sociedad, la mujer tenga el mismo papel de reconocimiento del hombre. Esa es la gran conquista y por eso lo que acabas de decir, Miguel, lo significa mucho. A mí me encanta que defiendas los derechos de la mujer, el hombre. Y a mí no me gusta ir a reuniones de feministas donde todos son mujeres, porque realmente estamos convencidas de esos problemas nosotros. No todas. Lo importante, casi todas. Lo importante es que también la sociedad, en su total, no lograr una competición entre el hombre, sino integrar en los papeles. Señor Guiño, cerramos el debate prácticamente con una frase.
Sí, o sea, tratándose de abordar el tema de la mujer, yo creo que lo haríamos desde el mismo punto de vista que decía al principio: compromiso público, compromiso por lo tanto del Gobierno y compromiso privado de la sociedad. Por parte del Gobierno, la igualdad se consigue con educación. O sea, yo creo que una política educativa igualitaria desde el principio hasta el final para todos, y que consiga que la mujer tenga exactamente la misma formación que el hombre, dará como consecuencia el que esa mujer pueda hacer valer sus derechos en la sociedad de una manera mucho más eficaz. Y en segundo lugar, hace falta también un compromiso de la propia sociedad. Yo creo que es la sociedad la que tiene que terminar con las discriminaciones, tiene que terminar con determinados comportamientos machistas y tiene que permitir que la mujer sea libre en sus propias decisiones, en todas ellas, y que al mismo tiempo ella pueda desarrollar su vida en el mundo de la empresa y en todos los otros. Simplemente decir que quedaría una forma también de actuación del Gobierno en el campo de la igualdad, que sería favorecer la maternidad con medidas que hiciera compatible la maternidad con la prestación laboral. 3 años tarde. El tema es inagotable, el tema es además maravilloso. Les agradezco muchísimo sus intervenciones por el alto contenido y por el alto nivel también de consenso en los temas de estado de bienestar que podía apreciar. Gracias a todos ustedes y gracias, señoras y señores, por atender a este debate electoral en la 2, aquí en Televisión Española, sobre un tema tan bonito como es la solidaridad entre jóvenes y viejos, jóvenes y niños, entre viejos, jóvenes, niños, enfermos y sanos. Decía un sabio que no hay buenos ni malos, sino enfermos y sanos. La sanidad es uno de los pilares de este estado del bienestar. Gracias a todos ustedes. Adiós, muy buenas noches.